Sigmund Freud es el principal fundador del psicoanálisis, donde explora el inconsciente para comprender y resolver conflictos internos que afectan la vida mental y emocional de una persona. Él propone 5 etapas psicosexuales, la cual la primera es la etapa oral, que es de 0 a 1 año, donde el placer se lo encuentra en la boca, o sea, en la succión. Si esto no se lleva a cabo, la consecuencia es la dependencia o la agresividad. La segunda es la etapa anal, que es de 1 a 3 años, donde aquí se controlan los esfínteres. La consecuencia de esto es la personalización controladora o una persona desorganizada. La siguiente etapa es la fálica, que es de los 3 a los 6 años, donde aquí se define la identidad sexual y aquí se desarrolla el complejo de Edipo. La consecuencia es relacionarse con otras personas y la identidad. La cuarta es la etapa de la latencia, que es de los 6 años, y aquí se desarrollan habilidades sociales y académicas. Y la última etapa es la genital, que es de la pubertad en adelante, donde se desarrollan las relaciones sexuales maduras y adquiere responsabilidades sociales. A diferencia de Sigmund Freud, Carl Jung postulaba que el inconsciente no solamente era personal, sino también colectivo. Este alberga elementos compartidos por toda la humanidad, siendo formados y heredados, los cuales se adquirían a través de las experiencias evolutivas en común. Estas las consideraba como arquetipos, que son imágenes y símbolos, como algunos de ellos son el héroe, el sabio, la sombra, la madre y el niño. Estos se manifiestan a través de sueños, mitos, leyendas y fantasías, que estructuran el comportamiento humano. Al unir todas estas fuerzas, nace un proceso llamado individuación, este siendo fundamental para el comportamiento humano y la salud mental. Este nos sugiere que hay una base compartida en la psique humana, donde los individuos tienen un mismo propósito. A estos dos actores se le suma el objetivo del psicoanálisis de Jacques Lacan, que era impulsar al paciente a encontrar su verdad, a responsabilizarse de sus actos y a reconocer su inconsciente. Para esto, Jacques Lacan usaba el lenguaje, la estructura y el deseo. El lenguaje no solo como una herramienta de comunicación, sino como una estructura misma del psiquismo humano. Por ejemplo, la interpretación de un sueño. Cuando nos caemos, lo interpretamos como falta de confianza en sí mismo, usando aquí el lenguaje del inconsciente. Mientras que en la estructura encontramos la organización fundamental del psiquismo humano, el cual se articula en 3 registros: lo real, lo simbólico y lo imaginario. En lo real se refiere a todo lo que está fuera de lo simbólico. Por ejemplo, una mala experiencia vivida nos marcaría el resto de nuestras vidas sin necesidad de usar símbolos. En lo imaginario, que se refiere al registro de imágenes, identificaciones y el yo ideal, colocando como ejemplo la visualización de una persona en un espejo donde se idealiza la mejor imagen de sí mismo. En lo simbólico, que se le refiere al orden del lenguaje. Por ejemplo, un niño cuando aprende a hablar le da sentido a su vida a través de las palabras. Por último, encontramos el deseo, el último integrante del psicoanálisis de Jacques Lacan, el cual lo define como un concepto central que surge de una falta fundamental en el ser humano o la falta de deseo de reconocer su identidad. Por ejemplo, un niño que llora no solo lo hace por el deseo de comer, sino también el deseo de sentir atención de sus padres. Dando continuidad, voy a hablar de Melanie Klein, quien realizó importantes aportes al psicoanálisis, especialmente en el desarrollo de la teoría de las relaciones objetales y el psicoanálisis infantil. Sus principales aportes son, primero, psicoanálisis infantil. Aquí ella fue pionera en el uso del juego como método para analizar a los niños y demostró que los niños poseen una vida psíquica compleja desde una edad muy temprana. Número 2. Teoría de las relaciones objetales. Propuso que las experiencias tempranas con las figuras primarias, papá y mamá, moldean la estructura psíquica del individuo.
Número 3. Concepto de posición. Aquí tenemos la posición esquizoparanoide, en donde el bebé percibe la realidad de manera fragmentada, sin integración del objeto. Por ejemplo, mamá buena versus mamá mala. Esto lo usa como un mecanismo de defensa primitivo para separar lo bueno de lo malo. También tenemos la posición depresiva, en donde el bebé logra una mayor integración del objeto, es decir, que el bebé empieza a ver a la mamá que es la misma persona cuando lo cuida como cuando no lo puede atender. Aporte número 4, el superyo temprano. A diferencia de Freud, quien situaba la formación del superyo en la etapa edíptica, Klein argumentaba que el superyo aparece desde los primeros meses de vida, influenciado por las fantasías del bebé sobre los objetos internos. Sus ideas transformaron la comprensión de la mente humana y abrieron nuevas perspectivas al tratamiento psicoanalítico. Por otro lado, Margaret Mather nos habla sobre la formación o la creación del yo. En los niños hay 3 etapas cruciales que deben quemarse para que se forme el yo. La etapa 1 es la etapa autística de 0 a 2 meses. Dice que el bebé vive en un estado de desnudez emocional sin consecuencia de su entorno. En la etapa 2, la etapa simbiótica de 2 a 5 meses, comienza a establecer una relación con la madre, aunque aún no puede distinguir entre su identidad y la de ella. Y en la etapa 3, la separación o individuación de 5 a 24 meses. En esta etapa el niño comienza a separarse emocionalmente y físicamente de la madre, lo que incluye 3 etapas subyacentes importantes: la diferenciación, práctica y acercamiento. Esto es clave para el desarrollo de su autonomía. También nos habla sobre la moderación psicológica, sugiriendo que la capacidad del niño para relacionarse depende de su interacción con sus cuidadores, que son fundamentales para construir un sentido del yo saludable. Además, también tenemos el impacto del apego en la adultez, que son las dificultades que hay en la etapa de la separación o en la individuación que pueden llevar a problemas de apego en la vida adulta, afectando la calidad de vida en las relaciones personales. También estudió el psicoanálisis infantil y la práctica clínica del psicoanálisis infantil, en donde ella demuestra que todas las consecuencias de las dificultades en las edades tempranas se ven reflejadas en la edad adulta a través de diferentes patologías, las cuales deben resolverse para que la persona pueda tener una vida saludable a nivel mental. Las 3 conclusiones que llegamos con esto son: la primera, el psicoanálisis es una herramienta muy importante para poder descubrir qué es lo que nos sucede interiormente en nuestro inconsciente y asimismo poder resolver nuestros conflictos conscientes. La segunda, a través del psicoanálisis hemos podido determinar que la mayoría de situaciones en la vida adulta se dan por situaciones en la vida del infante. Situaciones que a veces no tenemos conciencia de lo que sucedió, o a veces sí tenemos conciencia, pero el cerebro suprime o inhibe esas situaciones para poder mantener una estabilidad emocional. Y la tercera conclusión es que a través del psicoanálisis se puede llegar a descubrir cuáles son las afectaciones presentes y futuras en las generaciones venideras.